3 de enero de 1833. Gran Bretaña invadía las Islas Malvinas. Desde entonces y hasta la actualidad la Argentina no renunció al reclamo por la soberanía. Fue el comienzo de una larga disputa que hoy en día aún no se resuelve. Si te interesa conocer la historia del día que Gran Bretaña usurpó suelo nacional, te invitamos que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de este hecho histórico que hoy en día pocos conocen. Sin más preámbulos, comencemos. Pese a los resultados en Buenos Aires de la Revolución de Mayo de 1810, España había mantenido ocupadas las Islas Malvinas hasta 1811, desde entonces hasta 1820 solo fueron habitadas por un pequeño grupo de criollos que permanecieron con sus actividades luego de la retirada de los españoles. Para octubre de 1820, el gobierno patrio despachó desde Buenos Aires hacia las islas al coronel de Marina Argentina David Juit, quien arribó el 27 de octubre de ese año al mando de la fragata Ara, Heroína, desembarcando en Puerto Soledad e izando por primera vez la bandera de las Provincias Unidas de Suramérica. Años después, el 27 de octubre de 1829, Luis Bernet es nombrado por el gobierno de Buenos Aires comandante político y militar de las islas, y en diciembre de ese año lo reemplazó el teniente coronel de Marina José María Pinedo. El 3 de enero de 1833, el comandante británico James Anslow, al mando de la corbeta HMS Clio, intimó al comandante argentino a arriar la bandera argentina y retirarse en un lapso de 24 horas, caso contrario procedería a hacerlo por su cuenta. Aquel acto de fuerza, contrario al derecho internacional de la época, marcaría un punto de quiebre fundamental en la historia de las Islas Malvinas y el origen de la posesión ilegal británica hasta nuestros días. Pero para entender más esta historia de usurpación nos remontamos al día del ataque de la fragata estadounidense USS Lexington a Puerto Soledad en diciembre de 1831. Las autoridades de Buenos Aires tomaron varias medidas para reconstruir y repoblar la colonia que había sido destruida y saqueada por los estadounidenses. Francisco Mestivier fue designado como nuevo comandante civil y militar interino y enviado a las Islas Malvinas. Además, se autorizó la remisión de mercaderías y nuevos empleados al emprendimiento comercial de Luis Bernet. En septiembre de 1832 partió del puerto de Buenos Aires la goleta Sarandí al mando del coronel José María Pinedo hacia las Islas Malvinas. Unos pocos días después arribó a Puerto Soledad, donde embistió del cargo de comandante a Mestivier. Pinedo continuó navegando para cumplimentar su misión de proteger el archipiélago controlando la explotación ilegal de los recursos en los espacios marítimos. La reconstrucción de la colonia tensó la relación entre Mestivier y sus subordinados y finalmente estalló una violenta sublevación en Puerto Soledad. Al regresar de su patrulla, el día 30 de diciembre Pinedo supo del incidente y del asesinato del comandante civil y militar interino. Al reducir a los amotinados, logró restablecer el orden en la colonia. El accionar estadounidense en 1831 en el Atlántico Sur había llamado la atención del almirantazgo en Londres, al igual que el progreso del establecimiento de Puerto Soledad. Frente a ello, el gobierno británico decidió el envío de un buque de guerra, la corbeta británica HMS Clio, con 18 cañones y al mando del comandante John Anslow a Puerto Egmont. En sus órdenes se explicitaba que, si fuera necesario, debería recurrir a la fuerza para vencer toda resistencia de parte de fuerzas extranjeras al ejercicio de la soberanía británica. Luego de haber tomado posesión de Puerto Egmont el 23 de diciembre de 1832, Anslow se dirigió a Puerto Soledad y procedió a la expulsión de las fuerzas argentinas existentes el 3 de enero de 1833. Cabe destacar que esta acción fue realizada de manera autónoma ya que en sus instrucciones nada se decía sobre dirigirse a la isla Soledad, sus instrucciones se limitaban a Puerto Egmont. Pinedo llegó el 31 de diciembre de su viaje de control por la zona del Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego y el resto de las Islas Malvinas, y restauró el orden en la colonia luego del motín que culminara con la muerte de Mestivier. El 2 de enero de 1833 se presentó en el puerto la corbeta Clio, que contaba con el apoyo de la corbeta Taín, que se encontraba en las inmediaciones a las Islas Malvinas y poseía 28 cañones. Anslow le informó entonces a Pinedo que tenía orden de tomar las islas, izar el pabellón británico y que Pinedo debía arriar su pabellón en 24 horas y retirarse de las islas bajo apercibimiento de hacerlo él mismo. Pinedo no aceptó arriar la bandera argentina, aunque sí estuvo dispuesto a retirar sus fuerzas dada la evidente superioridad militar de las fuerzas británicas.
Gran Bretaña expulsó a la Argentina de las islas en 1833, a sus autoridades y a una parte de la población, hombres, mujeres, niños y niñas. El hecho fundamental es que con ese acto de fuerza se impidió que la Argentina pudiera restablecer el asentamiento que con tanto esfuerzo había establecido en los años 20. El acto de fuerza británico fue una flagrante violación del derecho internacional de la época. Desde el punto de vista jurídico, cabía al Reino Unido respetar la integridad territorial de un Estado con el cual mantenía relaciones pacíficas. La obligación de respetar la integridad territorial de los Estados en tiempo de paz es inherente a la existencia de relaciones fundadas en el derecho internacional, cualquiera sea la época considerada. Al momento de la usurpación, no solo no había estado de guerra entre las partes sino relaciones de paz y amistad concretadas en un tratado. Las autoridades argentinas reaccionaron apenas conocida la noticia del acto de fuerza y expresaron su rechazo protestando diplomáticamente contra él. Lo anecdótico de este relato es que las autoridades argentinas, a pesar de su reclamo constante, mantuvieron con la corona británica una relación comercial que favorecía a los intereses ingleses. No solo habíamos perdido las islas frente a los ingleses, sino que también entregaríamos nuestra independencia económica en varias ocasiones subordinando nuestros intereses a las necesidades de la corona británica. Si te gustó el video te invitamos a que nos dejes tu comentario y nos ayudes con tu suscripción. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.